Guillermo Ochoa podría llegar al Deportivo Querétaro en los próximos días. Piloto mexicano Salvador de Alba Jr. cierra la temporada 2025 de Indy Next con una posición de podio. Protestas a favor de Gaza interrumpen la Vuelta a España 2025. Sin estadio sede, podría quedarse el Puebla en las próximas semanas. Este fin de semana arranca la actividad de la campaña regular del fútbol americano de la NFL. Amigos, ¿cómo están? Y nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo, hoy intentando compartir con ustedes una buena cantidad de información de algunos temas que por supuesto van a resultar seguramente polémicos. Bueno, el día de ayer expresé en este mismo espacio, y les agradecemos desde luego que nos hayan estado acompañando, una idea que parecía absolutamente peregrina, casi como una ocurrencia, porque aquí comentamos justamente que lamentablemente el arquero mexicano, seleccionado nacional, participante en 5 juegos, 5 campeonatos mundiales, Guillermo Ochoa, Paco Memo, como le dicen sus compadres, el arquero mexicano, ya cuenta con 40 años de edad, se había quedado sin equipos. Su última posibilidad aparentemente tangible y prácticamente confirmada era con el Club Burgos, allá en la segunda división del fútbol de España. Sin embargo, la operación no llegó a materializarse y entonces la preocupación cundió, porque mientras no cuente con un equipo que lo tenga debidamente registrado en alguno de los torneos oficiales, Javier el Vasco Aguirre, el técnico del tricolor, bueno, pues está obviamente limitado para poder llamarle, para poder colocarle en la lista de los convocados para el conjunto representativo de la Federación Mexicana de Fútbol. Y entonces hice alusión a una nota que habíamos presentado y que compartimos con todos ustedes de los hierros que lamentablemente los 2 arqueros que ha venido alineando Benjamín Mora en el torneo regular, y que lamentablemente tiene al equipo colocado en el sótano, en la parte baja de la clasificación general, Guillermo Allinson y el jovencito Hernández, al cual trajo precisamente de los rojinegros del Atlas, lamentablemente no habían estado o siguen sin estar a la altura del compromiso y de la circunstancia tan apremiante que vive el conjunto que tiene como casa el mundialista Estadio Corregidora. De hecho, expuse aquí el argumento y la idea de que el señor Hernández se había comido 2 de los 3 goles que los Esmeraldas de León le anotaron a la oncena del Deportivo Querétaro en el partido más reciente disputado allá en la ciudad cuerera. Y entonces, en ese contexto, en ese marco de ideas y de exposición, yo dije, bueno, pues Guillermo Ochoa no tiene equipo, ¿por qué no lo traen a Querétaro? Seguramente podría ayudar al trabajo del cuadro bajo, al sector defensivo de la oncena que todavía dirige Benjamín Mora, y se quedó, reitero así, como una idea absolutamente suelta. Y hoy la gran mayoría de los medios de comunicación, no solamente en México, sino también en España, hablan de que Guillermo Ochoa habría comenzado a través de sus representantes a entablar una serie de negociaciones con la organización del Deportivo Querétaro. Y bueno, pues los aficionados, por supuesto, en la colonial ciudad están con la enorme expectativa de que efectivamente el internacional arquero mexicano pueda alinear con el conjunto del Deportivo Querétaro, digamos en un contrato muy particular, porque todos sabemos que la liguilla de este torneo se va a disputar sin seleccionados y que para la campaña venidera, bueno, pues los seleccionados van a tener un periodo largo de concentración, de tal forma que quienes sean llamados, sean convocados por Javier el Vasco Aguirre, no van a tener gran participación con sus equipos, de tal forma que están intentando encontrar la manera, el modo, digamos, el sendero que sea el correcto para Guillermo Ochoa y también para el Querétaro, que les ayude, por supuesto, Memo Ochoa con el sector defensivo, pero que por la otra parte
también en esa circunstancia pueda ser convocado por el técnico del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol, Javier El Vasco Aguirre. Hasta allí esa circunstancia y ya estaremos pendientes de eso que aquí apareció como una idea suelta y que aparentemente ahora tendría posibilidad de concretarse. Por la otra parte, bueno, pues nadie ignora, aunque uno pretenda eventualmente mantenerse ajeno a esas circunstancias de la política, de los conflictos bélicos, bueno, pues todos sabemos que lamentablemente en Gaza se está viviendo desde hace ya una buena cantidad de meses una circunstancia absolutamente atroz, en donde la población civil pues ha sido desplazada de sus casas, de sus hogares, los hospitales y las escuelas han sido bombardeados. Ahora mismo hay una caravana que ha partido desde el puerto de Barcelona para intentar llegar a la Franja de Gaza y llevar ayuda humanitaria. Ya en varias oportunidades algunas organizaciones de carácter civil y de activistas han intentado lo mismo, pero lamentablemente el ejército israelí pues ha impedido que esa ayuda llegue a los gazatíes y en términos más amplios, por supuesto, a la población palestina. Bueno, ustedes se preguntarán, todo eso lo sabemos, pero ¿qué tiene que ver eso con el deporte? Bueno, ya les habíamos platicado también en el comienzo de la versión 2025 de la Vuelta a España, una de las 3 grandes justas del ciclismo para los profesionales. Tenemos el Giro de Italia, tenemos el Tour de Francia y desde luego la Vuelta a España. Ya en alguna de las salidas, diferentes ciudadanos, activistas, habían intentado detener la marcha de la prueba y particularmente han intentado afectar deportivamente hablando al equipo que tiene el patrocinio del gobierno de Israel, el Israel Premier Tech, que bueno, no es uno de los equipos más destacados, pero es un equipo que tiene el reconocimiento del World Tour de la Unión Ciclística Internacional, la UCI, es decir, que ese equipo auspiciado por el gobierno de Israel tiene la posibilidad de competir en las justas más importantes del ciclismo en todo el orbe. Bueno, pues sucede que en el marco de la 11ª etapa que tenía que correrse y de hecho intentó completarse allá en Bilbao, poco menos de 200 kilómetros para esta 11ª etapa, bueno, los activistas saturaron justamente el arco de llegada, saturaron durante cientos de metros todas estas vallas que se colocan para que los ciclistas puedan transitar a toda velocidad y con la mayor seguridad posible, y volvieron, por supuesto, esas protestas, impidieron que se pudiera terminar la 11ª etapa. Abordaron los reporteros a la cabeza visible del comité organizador y señaló: lo discutimos desde ayer, hablamos con los directores de equipos, hablamos con los ejecutivos de la Unión Ciclística Internacional y todos sabemos cuál es la solución para que esto no se siga presentando en la Vuelta a España. Pero esa decisión, dice este personaje del comité organizador, no me corresponde tomarla a mí, le corresponde a la Unión Ciclística Internacional. ¿Y cuál es esa solución que no se atrevió a expresar públicamente ante los medios de comunicación? Pues es simple, es llana, pero también tiene repercusiones gravísimas, es decir, impedirle al equipo de Israel Premier Tech que continúe tomando parte en la Vuelta a España 2025. Abre, por supuesto, un espacio muy complicado, muy grave, muy riesgoso de situaciones, porque ahora mismo se está disputando el Eurobásquet, sí, el campeonato europeo de baloncesto varonil, y allí también está participando el equipo representativo de Israel, que además encabeza su grupo de competencia. Se abre el riesgo de que otros activistas, de que otros manifestantes también impidan, por supuesto, que los representativos israelíes, que los deportistas, los atletas, los competidores tomen parte en la escena internacional del deporte competitivo. Y reitero, se da en un marco en el que ya diferentes países, Gran Bretaña, Australia,
Francia, España han declarado que van a reconocer en la próxima asamblea de la Organización de Naciones Unidas, que se tiene que desarrollar en este mismo mes de septiembre allá en Nueva York, van a reconocer a Palestina como un estado independiente, y entonces esto va a añadir todavía más complejidades a esta circunstancia. Por ello, ¿qué tiene que ver con el deporte? Pues justamente eso, que el deporte tiene una enorme convocatoria, una gigantesca repercusión a través de los medios de comunicación, y pretenden hacer visible en ese escenario, en esa palestra, justamente la verdadera tragedia, porque podríamos adjetivarla de muchas maneras. Lo voy a decir simple y sencillamente, una auténtica tragedia que se vive en la Franja de Gaza. No hacemos más comentarios, abrimos un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Los playoffs de NASCAR México Series llegan a Querétaro con el Gran Premio Querétaro 140. No te pierdas este espectacular evento el próximo 21 de septiembre. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre los playoffs. Toda la adrenalina te está esperando. Esto es NASCAR México Series. Comenzó como un simple rumor, pero con el paso de las horas se ha convertido en una posibilidad tangible para la organización del Deportivo Querétaro en los días previos al cierre del periodo de contrataciones en la Liga MX. Guillermo Ochoa, veterano arquero que cuenta ya con 40 años de edad, optó por no firmar contrato con la escuadra del Club Burgos, que compite en la segunda división del balompié de paga en España. En este contexto, los dirigentes del Deportivo Querétaro han entrado en negociaciones con los representantes del experimentado portero para intentar alcanzar un acuerdo de colaboración para la campaña que ya ha completado sus 7 primeras jornadas. Después de observar las inconsistencias de los arqueros que alinean con la oncena queretana, Guillermo Allison y el joven Hernández, llegado de las filas del Atlas, la deseada incorporación de un portero de calidad como Memo Ochoa representaría una contribución notable para el cuadro bajo del Deportivo Querétaro. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos con la pregunta encuesta de esta noche para posibilitar que tengamos una interactuación mucho más intensa con todos ustedes, y agradecemos de antemano su participación, y tenemos pendientes los saludos del programa de anoche, en donde, bueno, pues el dios Cronos nos avasalló y no tuvimos oportunidad de compartir y, por supuesto, de ser recíprocos con sus comentarios y sus saludos. ¿Llegará Memo Ochoa al Deportivo Querétaro? La pregunta es muy simple. Díganos, sí va a llegar Memo Ochoa con el Querétaro, porque ya no pudo firmar en Europa, o no va a llegar y será otro equipo del balompié mexicano el que se haga de sus servicios. En Pumas le ofrecieron contrato, pero él, siendo de extracción americanista, dijo no puedo alinear con los Pumas. La rivalidad y la animosidad entre ambos equipos es demasiada como para que yo intente ir a Ciudad Universitaria a cubrir el marco del equipo del Pedregal. Así es que ahí está la pregunta, que es relativamente sencilla. Mándenos un WhatsApp al 720-214-2537, 720-214-2537, o si ya nos está siguiendo en la transmisión a través de las redes sociales, bueno, pues por esa vía mándenos su opinión respecto de si va a llegar, sí o no, Memo Ochoa a las filas del Deportivo Querétaro. Pues vamos con nuestro habitual recorrido por los principales titulares de los medios de comunicación que se ocupan del ámbito del deporte. Y aquí tenemos ovaciones que en el cintillo superior dice: gallardía, honor, lealtad y amor por la universidad. Presentación de los Pumas CU 2025. Bueno, la presentación ante los medios fue encabezada por el rector de la máxima casa de estudios del país. Luego, en el cintillo de la portada dice: Donnarumma al arco del Manchester City. Bueno, por alguna razón Luis Enrique, el técnico del PSG, no quiso contar más con el arquero,
y lo ha mandado a la Liga Premier. El clásico con afición, levantan castigo al Estadio Azul Crema, ahora ya le llaman Estadio Azul Crema, es el estadio de la Ciudad de los Deportes y todo mundo sabemos, quienes hemos ido en diversas ocasiones por distintos motivos a ese escenario, que no cumple con la famosa certificación. Ya platicaremos al tema de eso, tan rigoristas que se muestran en la Federación Mexicana de Fútbol y en la Liga MX con otros estadios. Si le aplican los mismos criterios a este escenario, pues por supuesto que no cumple ya con los requisitos y hay un elemento que es contundente y que es el que genera en principio una gran cantidad de problemas en este estadio en la capital del país. No tiene estacionamiento, un escenario que tiene un aforo para casi 30,000 espectadores, no cuenta con estacionamiento. Eso lo descalifica de entrada para cualquier evento de carácter deportivo e incluso de otra índole. Pero bueno, en la Federación Mexicana de Fútbol, si es el conjunto de Cuapa, le permiten lo que sea. Adrenalina, el segmento de deportes del diario de circulación nacional Excelsior, dice: gala en Nueva York, semifinal soñada. Bueno, realmente los aficionados esperaban que este encuentro se diera hasta la final. El joven que aspira a ser número 1 contra el veterano que se resiste no solamente al retiro, sino a dejarles el espacio a las nuevas generaciones. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentarán luego de que superaron la instancia de los cuartos de final en el torneo abierto de tenis de los Estados Unidos. La Liga MX, dice en el cintillo superior, con escasa cobertura, aunque se han hecho contrataciones de renombre, el torneo mexicano tiene poca relevancia a escala global. Pues sí, porque aquí ya se sabe que normalmente son 2 o 3 los equipos que siempre van a ser beneficiados con ciertos criterios arbitrales, ¿verdad? ¿A quién le interesa ver una competencia de ese estilo? Bueno, pues eso es lo que ha publicado en esta jornada Adrenalina del diario de circulación nacional Excelsior. La afición dice al mundial, pero no con el tricolor. Entre entrenadores, cuerpo técnico y directivos hay 10 mexicanos involucrados en 3 selecciones de CONCACAF que buscan su pase a la Copa del Mundo del 2026. Bueno, pues sí, está Luis Fernando Tena, técnico del representativo de Guatemala, Miguel El Piojo Herrera, timonel del equipo de Costa Rica, que por supuesto Costa Rica va a enfrentar a Nicaragua. Se recordarán que el lunes aquí platicábamos del fantasma Figueroa, el técnico de origen chileno. Bueno, Nicaragua tiene todavía posibilidades aritméticas de clasificarse al Mundial del 2026. A ver cómo les va a los técnicos mexicanos, Luis Fernando Tena y Miguel El Piojo Herrera, y de ellos se ha ocupado la afición. Cancha.com dice metas altas. Stephanie Ribeiro, goleadora histórica de Pumas, dice que el equipo ha crecido lo suficiente como para jugar semifinales. Y en la columna de la izquierda, con público en el clásico, llegan la alcaldía Benito Juárez y el estadio Ciudad de los Deportes. Ah, qué bueno que le nombraron correctamente, ¿verdad? Ahí está la placa. Allí no dice Estadio Azul Crema, ¿verdad? Dice Estadio Ciudad de los Deportes. Como en el Corregidora dice Estadio Corregidora. Como en el Azteca, ahora le pusieron Banorte. Bueno, una barbaridad. Hay acuerdo entonces, América y Chivas, el clásico del fútbol mexicano, se va a disputar con fanáticos en el graderío. Ahí está nuestro recorrido. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Los playoffs de NASCAR México Series llegan a Querétaro con el Gran Premio Querétaro 140. No te pierdas este espectacular evento el próximo 21 de septiembre. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre los playoffs. Toda la adrenalina te está esperando. Esto es NASCAR México Series. Completando por primera ocasión el calendario de la categoría de desarrollo de la serie IndyCar, el volante originario de la ciudad de Guadalajara, Salvador de Alba Jr., ha tenido un cierre realmente notable de la campaña 2025.
En las 2 últimas rondas de la temporada, el competidor mexicano se encumbró primero en la llamada Milla de Milwaukee, en donde se adjudicó la bandera a cuadros por primera ocasión en la serie Indy Next. Después vendría la cita en Nashville, Tennessee, otro trazado oval en donde el nativo de la Perla de Occidente se ha vuelto a colocar en el podio de premiación, consiguiendo con ello una conclusión realmente brillante de la campaña. De este modo, Salvador de Alba Jr., integrante del equipo Andretti, se ha ubicado de manera definitiva entre los protagonistas del campeonato, sosteniéndose entre los 4 primeros puestos al cierre del calendario puntuable del 2025. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos con la actualización de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Llegará el arquero Memo Ochoa a las filas del Deportivo Querétaro? El 23% por ahora dicen que sí, el 77% sostienen que no. Bueno, están en negociaciones y tiene que ser un contrato muy particular que sirva a los propósitos de Memo Ochoa y desde luego también a las necesidades del cuadro bajo del Deportivo Querétaro. Bueno, pues ya que estamos con el tema del balompié y que hablábamos de la rigurosidad que pretende aplicar la Federación Mexicana de Fútbol con respecto a los equipos de la Liga de Extinción, no, solamente hay 4 certificados, pero para este torneo 3 de los 4 ya no se presentaron, así es que solamente el Atlante es el que cuenta con la certificación para poder ascender. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué pasa con los otros criterios? ¿Se les coló en algún momento Tirso Martínez? Sí, el tío, el que está ahora mismo en presidio allá en los Estados Unidos y que metió en graves complicaciones a Rafa Márquez. Todo el mundo lo sabía, nada más que los federativos decían que ellos no estaban enterados quién era el dueño en ese periodo, en esa época de la franquicia del Querétaro. Se les coló también a Amado Yáñez Osuna, que fue y compró la franquicia de los Jaguares de Chiapas y la puso a jugar con el nombre del Querétaro, tutelados por Nacho Ambriz en el Estadio Corregidora. Amado Yáñez Osuna, que terminó también en presidio, no por temas necesariamente futbolísticos, pero sí por temas financieros. ¿Con qué rigurosidad hacen una revisión respecto de quiénes son los propietarios de las franquicias del fútbol profesional en México? Almanaque, una publicación que circula normalmente allá en la capital poblana, se ha ocupado de este tema y dice: el Club Puebla en manos fantasmas, prestanombres, simulación y el rastro de Ricardo Salinas Pliego, el propietario de Televisión Azteca, supuesto dueño también de Mazatlán y pretendido propietario también del equipo de la Franja. Vamos a presentarles este video y regresamos, para hacer algunos apuntes. Vamos a verlo. El Club Puebla en manos fantasma, prestanombres, simulación y el rastro de Ricardo Salinas Pliego. Por más de 7 años, la propiedad del Club Puebla ha sido una simulación avalada por la Federación Mexicana de Fútbol. De acuerdo con documentos oficiales, la institución no pertenece al empresario local Manuel Jiménez García, como se ha dicho públicamente, sino a 2 personajes desconocidos ligados a TV Azteca, en lo que parece ser un esquema sofisticado de prestanombres para ocultar a un verdadero dueño, Ricardo Salinas Pliego. La multipropiedad en Liga MX es permitida. Los reglamentos refieren que puedes tener hasta 2 equipos. El esquema para operar al equipo de la Franja enciende las alertas sobre un posible vínculo para elevación fiscal y el manejo opaco de recursos. Todo este entramado se ha constituido bajo la complacencia del órgano rector del fútbol mexicano, que permite al dueño detrás de Electra y Total Play mantener simultáneamente a 2 clubes, Puebla y Mazatlán, antiguamente Monarcas Morelia. Documentos del registro público de la propiedad confirman la conexión entre ambos clubes. El Puebla nació de las entrañas administrativas del antiguo Atlético Morelia, la razón social previa a Mazatlán. Fueron 2 abogados de bajo perfil, ligados a Grupo Salinas y en nómina de Monarcas, quienes crearon en 2016 la empresa que hoy opera Los Camoteros. Desde entonces, ejecutivos y abogados de toda la confianza de Salinas Pliego han desfilado por el Club Puebla. Sin embargo, en la asamblea de dueños de la Femex Food es otro nombre el que aparece, un prestanombre que permite simular que no existe multipropiedad, mientras la verdadera mano que controla los equipos opera en la clandestinidad. Puebla nació de las entrañas de Morelia, hoy Mazatlán.
La historia se remonta a 1996, cuando TV Azteca compró al Atlético Morelia. Durante décadas, el club operó con esta razón social bajo distintas administraciones legales, algunas visibles como la del exfutbolista y comentarista Luis García Postigo, una de las figuras estelares de la televisora. En 2015, los abogados Salatiel Nava Arriaga y Joaquín Vallejo Barajas, ambos empleados menores de Monarcas, fueron designados apoderados legales del equipo. Un año más tarde, en abril de 2016, estos dos personajes constituyeron una nueva empresa, Operadora de Escenarios Deportivos SADCB, registrada en la Ciudad de México con un capital social simbólico de 50,000 pesos. Esta razón social es, desde 2017, la figura jurídica con la que el Club Puebla opera ante la Femex Food. Sin embargo, ni Manuel Jiménez ni ningún empresario poblano figura en el acta constitutiva. Los únicos dueños legales han sido, durante todo este tiempo, Salatiel Nava y Joaquín Vallejo, originarios de Michoacán y sin capacidad económica comprobada para adquirir un club de fútbol valuado en más de $100 millones. Uno de ellos, Joaquín Vallejo, reportó como domicilio fiscal una vivienda en el Infonavit de Morelia, Concepción Urquiza 460 Interior 2, Colonia Las Carmelitas. Recientemente, Jesús López Chargoy declaró en el programa En Línea Deportiva que le vendió el equipo Puebla a TV Azteca. Que se lo quedaran ellos, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿sí se le vendió a Grupo Salinas? Sí, claro, porque teníamos la propuesta por parte. ¿Seguro? Yo tengo otros datos. No, sí, ya. Bueno, revisando. Vamos a las anécdotas. A ver, otra anécdota. A ver. Y yo desde hace como año y medio, 2 años, platico que se le vendió a Grupo Salinas después de 5 años que no abriste la boca. Sí, ¿por qué? Porque el señor Ricardo Salinas Pliego de forma pública y oficial aceptó que él era el dueño, ¿no? O sea, si así no, es. claro, si no estoy diciendo otra cosa, ¿no? Pero, o sea, el señor Ricardo Salinas Pliego desde hace como año y medio, 2 años, creo que hasta en una plática contigo. Sí. Además, la Federación Mexicana de Fútbol reconoce a esta firma como la figura que administra el Puebla, lo cual consta en un comunicado emitido por el organismo rector del balompié mexicano en 2023, luego de un fallo del TAS en favor de la franja. TV Azteca tras bambalinas del Puebla. Pese a la fachada, el control real del Club Puebla ha estado siempre en manos de personajes ligados directamente a Grupo Salinas. El primer administrador único de esta razón social fue Rafael Rodríguez Sánchez, director jurídico de TV Azteca. Las solicitudes en el cambio de objeto social las emitió Denise Andrea Rivas Rodríguez, abogada corporativa del grupo, quien incluso usó como domicilio fiscal el edificio sede de la televisora en Periférico Sur 4121, Ciudad de México. Otros personajes ligados a TV Azteca que han tenido cargos en Operadora de Escenarios Deportivos son Sergio Flores Sandoval, ex administrador de Atlas y Jaguares cuando Azteca tuvo el control, así como Pablo Boy Espinosa, ex directivo del Morelia. En agosto de 2017, pocos meses antes de que Manuel Jiménez fuera presentado públicamente como dueño, se modificó el objeto social de la empresa para que su principal actividad fuera operar clubes y academias de fútbol. Esta operación también fue gestionada desde TV Azteca. Desde entonces, los movimientos en la estructura del Club Puebla han sido frecuentes. En noviembre de 2024 se registró el más reciente. Se creó un consejo de administración con Manuel Jiménez como presidente, pero sin participación accionaria. El nuevo apoderado legal es Gabriel Saucedo, también ex apoderado del Morelia. El caso de Mazatlán, antes Morelia, refuerza la hipótesis del modus operandi de Ricardo Salinas Pliego. Las mismas personas que operan legalmente al Puebla lo hicieron antes en Morelia y luego en Mazatlán, entre ellos los ya mencionados Rafael Rodríguez y Denise Rivas. La empresa cambió de nombre en 2020 a Equipo de Fútbol Mazatlán SADCB, pero mantuvo la misma estructura legal y los mismos operadores. Todo indica que la multipropiedad persiste en el fútbol mexicano mediante un sistema legal que permite a Salinas Pliego controlar más de un club. La Femex Food lo sabe y lo avala. Esto gracias a lagunas en el reglamento. Ricardo Salinas es uno de los empresarios más polémicos de México. La cuarta transformación obligó al dueño de Grupo Salinas a pagar impuestos. El SAT ha emprendido más de 30 juicios para obligarle a pagar 74,000 millones de pesos. Varios de estos juicios se encuentran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y están a la espera de que cambien los ministros en septiembre para que se retomen los casos. El pronóstico es que los fallos serán en contra del empresario. La evasión de impuestos que se ha documentado solo es en torno a las empresas legalmente constituidas a su nombre. Sin embargo, el Club Puebla, a través de la razón social Operadora de Escenarios Deportivos,
representaría un esquema sofisticado para reducir la carga fiscal, con empresas que están en manos de apoderados, testaferros y personas ligadas a TV Azteca, Total Play o Electra. Bueno, pues allí tienen ustedes una síntesis apretadísima de esta investigación que hace la publicación Almanaque allá con sede en la Angelópolis, y la pregunta persiste: ¿en dónde queda la rigurosidad de los reglamentos, de las normas, de los criterios que pretende sostener la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX? La simulación parece ser su estandarte. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Los playoffs de NASCAR México Series llegan a Querétaro con el Gran Premio Querétaro 140. No te pierdas este espectacular evento el próximo 21 de septiembre. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre los playoffs. Toda la adrenalina te está esperando. Esto es NASCAR México Series. Ya se habían presentado algunos avisos de esta circunstancia a través de distintas etapas en la versión 2025 de la Vuelta a España, sobre todo aquellas orientadas muy claramente a intentar impedir la carrera de la formación Israel Premier Tech. Como se sabe, el ejército del gobierno de Israel se encuentra ocupando la Franja de Gaza, geografía que corresponde a la nación palestina, y ante estas circunstancias ampliamente documentadas, las protestas no se hicieron esperar ahora en territorio ibérico. En el marco de la 11ª etapa de la Vuelta a España, que se ha disputado en Bilbao, los activistas antiejército de Israel en Gaza ha provocado la suspensión de la etapa a menos de 3 kilómetros de la meta. De este modo, se sienta un precedente muy grave, no solo para las competencias del ciclismo profesional, sino para cualquier otra clase de justas deportivas en donde esté participando una representación del gobierno de Israel. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos con la actualización de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Llegará Memo Ochoa al Deportivo Querétaro? ¿Podrá alinear con la escuadra que dirige Benjamín Mora? El 28% dicen que sí
el 72% sostienen que no. Bueno, se encuentran, como dicen allá en el sur del continente, en las tratativas entre sus representantes y algunos dirigentes, algunos de los integrantes de la directiva del Deportivo Querétaro. Para los fanáticos sería un enorme aliciente el poder contar, por supuesto, con un elemento de la talla de Guillermo Ochoa que pueda guarecer el marco que lamentablemente ha sido vapuleado a lo largo de las primeras jornadas del torneo en México. Así es que continúen votando. Ahí está la pregunta encuesta de esta noche. ¿Llegará sí o no Memo Ochoa al arco del Deportivo Querétaro? Y vamos entonces con la asignatura pendiente. No habíamos podido compartir con ustedes todo el reporte estadístico del Campeonato Mexicano. La ronda número 7 del torneo Apertura 2025, Bravos de Ciudad Juárez superan a Mazatlán 1-0, San Luis es goleado en casa por los Diablos Rojos del Toluca 3-1, Puebla también pierde en el Estadio Cuauhtémoc ante los Rayados del Monterrey 4-2, la goleada que ya todos ustedes conocen, los Esmeraldas de León vapulean al Querétaro 3-0, y créanme que nos salió barato. Santos pierde en casa ante Tigres de Universitario de Nuevo León por la diferencia mínima, 1-0. El resto de la jornada, Guadalajara pierde en casa ante Cruz Azul 2-1 y ya la posición del señor Milito en el banquillo de responsabilidades comienza a tambalearse allá en la Perla de Occidente. América, sin aficionados en las tribunas, vence a Pachuca. Sí, perdieron a los fanáticos, pero vencieron a los Tuzos 2-0. Pumas en Ciudad Universitaria con un gol absolutamente agónico superan a los rojinegros del Atlas 1-0, y los Cholos de Tijuana apalean a los Rayos del Necaxa 3-0. Le han gritado cualquier cantidad de cosas al señor Fernando Gago. Sí, lo dije, lo expuse, argumenté a qué me estaba refiriendo y así me he referido al señor Fernando Gago, el técnico de origen argentino que dejó tirado el proyecto del Guadalajara, se fue a Argentina a comandar a Boca Juniors, le dieron una patada en sálvase a la parte y rápido encontró acomodo en Aguascalientes. Eso no puede ser catalogado más que como una indecencia, y de ello estaremos platicando más adelante. Así es que con estos resultados, ¿cómo marcha la tabla de posiciones? Los Rayados están en la cima con 18 puntos, América y Cruz Azul tienen 17 unidades, Tigres, Toluca y Pachuca marchan con 13 puntos, Tijuana tiene 12 unidades, Juárez tiene 11 puntos y León completa los primeros 9 de la clasificación general con 10 unidades. La segunda mitad de la clasificación, Pumas tiene 9 puntos, Santos, Mazatlán y San Luis 6 unidades, Atlas y Necaxa se quedaron en 5 puntos y además Guadalajara, Querétaro y Puebla se quedaron también con 4 unidades en la parte baja de la clasificación general. A pesar de las inversiones y las contrataciones, las cosas no están saliendo bien ni en Guadalajara y menos en Querétaro. La tabla de los romperredes, Joao Geraldino de San Luis tiene 6 dianas, Sergio Canales, el español de Monterrey con todo y el gol olímpico, al igual que Ángel Sepúlveda, que ahora está lesionado y el pronóstico es reservado. Sí, el mismo que pasó por Querétaro y al mismo que mandaron casi desahuciado a las filas de los cementeros. Bueno, pues es el goleador de los cruzazulinos y ahora lamentablemente está lesionado. Tienen 5 dianas en su contabilidad particular y Lucas Ocampo de Monterrey, así como Germán Berterame también de los Rayados, completan el selecto grupo de los mejores anotadores con 4 goles cada uno de ellos. La tabla de el dolor, y aquí se repite una vez más, así como en la parte baja aparecen casi siempre estos, también en la tabla del porcentaje. Puebla, que ya no sabemos si es del señor Manuel Jiménez o del señor Salinas Pliego, ya vieron ustedes la investigación de Almanaque, ¿dirá algo la Federación Mexicana de Fútbol o la Liga MX? Vamos a estar pendientes. 0.7600. El Santos de Torreón, cuyo propietario no puede llegar a México, puesto que tiene orden de aprehensión por evasión fiscal, 0.8133. Mazatlán
también supuestamente del señor Salinas Pliego o de otros representantes de este personaje, 0.8571, los rojinegros del Atlas 1.0133, el Querétaro 1.0533 y los Bravos de Ciudad Juárez. Si acaso nos faltará aquí probablemente el San Luis y los Cholos de Tijuana para que esté el mismo grupo que ha aparecido en los torneos más recientes en esta complicada situación de la tabla del porcentaje. Con estos comentarios aprovechamos para hacer una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Los playoffs de NASCAR México Series llegan a Querétaro con el Gran Premio Querétaro 140. No te pierdas este espectacular evento el próximo 21 de septiembre. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre los playoffs. Toda la adrenalina te está esperando. Esto es NASCAR México Series. Distintas indagatorias de orden periodístico han pretendido dar con una enorme irregularidad en el caso de la propiedad de la franquicia del conjunto de Puebla, lo cual podría desembocar en un escándalo de proporciones inimaginables. Sumado a esta información, que afecta notoriamente a los supuestos propietarios de la oncena de la franja, que incluye a empresas tan fácilmente identificables como la televisora de la Jusco. En ese marco, el gobierno del estado de Puebla ha comunicado a la organización futbolera que muy pronto comenzarán los trabajos de remodelación de las instalaciones del Estadio Cuauhtémoc para adecuarlo a las exigencias de la Federación Internacional de Fútbol FIFA. Si esto se confirma en los próximos días, el conjunto poblano deberá buscar una nueva sede para disputar los partidos correspondientes a la llamada Liga MX, pues las labores anunciadas consumirán los primeros meses del 2026 y hasta antes del inicio de la justa mundialista, que tendrá como sedes Estados Unidos, Canadá y México. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, lo comenté hace apenas unos instantes atrás, antes de ir a esta breve pausa, a propósito de lo que hacen algunas pretendidas organizaciones deportivas. Pero antes de ir a eso, vamos a la actualización. Bueno, comienzan a crecer, pues no solamente los porcentajes, sino las esperanzas de los fanáticos en Querétaro. Llegará Memo Ochoa a alinear con el Deportivo Querétaro. El 32% opinan que sí, el 68% dicen que no, que definitivamente el destino futbolístico de Memo Ochoa será otro. Le urge a Memo Ochoa contar con un equipo, de otra manera el Vasco Aguirre no le puede convocar al conjunto tricolor. Les decíamos entonces, Fernando Gago llegó pues, con una estela de gran jugador, un novel técnico que prácticamente no ha ganado nada en su corta trayectoria como director técnico. Sin embargo, el señor Amaury Vergara y su grupo de asesores decidieron sentarlo en el banquillo de responsabilidades de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Le contrataron cualquier cantidad de jugadores, le pagaron un salario millonario y de repente se aburrió. Es que me llamaron de Buenos Aires y lo estoy considerando. Horas antes de que se largara, porque eso fue lo que hizo a la capital argentina, seguía compareciendo ante los reporteros y decía que él no estaba enterado de nada, que él seguía siendo el técnico del Guadalajara y que tenía contrato. Bueno, agarró sus cosas, abandonó la casa que por supuesto pagaba el club, no el señor Fernando Gago, y se largó a territorio bonaerense. Bueno, ¿qué sucedió? Que para pagar la rescisión de contrato, el propio Fernando Gago, y cómo no, si en Guadalajara le habían dado un bono millonario, tuvo que aportar casi $2 millones para que Guadalajara no fuera ante el TAS a demandar a Boca Juniors, puesto que se estaba llevando a un técnico que tenía contrato vigente con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bueno, llegó a Boca Juniors y ya sabemos que ese equipo es uno de los más populares del balompié pampero. Fracasó estrepitosamente,
y entonces a Juan Román Riquelme, que había tenido la grandiosa idea de llevarlo como timonel, no le quedó más remedio que darle un puntapié en sálvase a la parte y lo echó del equipo. ¿Qué sucedió unas semanas después? Bueno, que en Aguascalientes algún genio de la mercadotecnia, algún genio del fútbol dijo, oye, traigamos a Fernando Gago, que es un gran técnico. Le dijeron, oye, no, pues en Guadalajara terminó y salió muy mal, está desprestigiado hasta las cachas en el fútbol mexicano. No importa, en México a nadie le importa eso. Oye, pero en Boca fracasó también terriblemente y lo echaron. De hecho, terminó incluso todavía reclamando allí indemnizaciones de carácter económico que le van a tener que estar pagando durante un periodo más o menos largo. No importa, traigámoslo, se viste bien, retrata bien, hace buenos cuentos cuando comparece ante los medios de comunicación. Se lo ofrecieron al señor Fernando Gago, que es un indecente, y regresa a un torneo que había despreciado por ir a dirigir a su natal Argentina. Catalóguenlo como ustedes quieran, pero ese es un comportamiento ausente de manera absoluta de ética, de profesionalismo, y no queda más que etiquetarlo como un indecente en materia de fútbol profesional y en la parte que ahora le corresponde, que es la dirección técnica. Bueno, junto con eso, todos sabemos que los Rayos del Necaxa es una propiedad cuyo paquete accionario se ha dividido en personajes notables de la industria de la farándula y del espectáculo allá en los Estados Unidos. Bueno, pues ahora corre profusamente por las redes sociales un pequeño video que habla de un equipo que cualquiera pensaría está listo para antagonizar con el PSG por la Liga de Campeones de Europa, o puede retar, por supuesto, a quien se acreditó el título del Campeonato Mundial de Clubes. Pueden ir a cualquier competencia y van a terminar como una auténtica maravilla, pero cuando uno voltea a ver la realidad, bueno, Tijuana, los Xolos de Tijuana, que con todo respeto y un saludo a todos los amigos bajacalifornianos, no es un equipo referencial del balompié mexicano, no es uno de los grandes, como les gusta llamarle a la comentocracia futbolera, a los equipos del balompié mexicano, los acaba de golear 3-0, evidenciando las graves deficiencias de un técnico como Fernando Gago, que lo único que ha probado es que no tiene nada claro en la cabeza. Lamentablemente, así se encuentra por ahora el conjunto de los Rayos del Necaxa. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con ese pequeño video para que ustedes, por supuesto, como siempre, normen su criterio y tengan la mejor opinión. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Los playoffs de NASCAR México Series llegan a Querétaro con el Gran Premio Querétaro 140. No te pierdas este espectacular evento el próximo 21 de septiembre. Consigue tus boletos en thtickets.mx. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre los playoffs. Toda la adrenalina te está esperando. Esto es NASCAR México Series. Para muchos aficionados, este encuentro debería corresponder a la instancia final del torneo abierto de tenis de los Estados Unidos, pero la siembra de los jugadores y la diosa Fortuna han querido que esta batalla se presente en la ronda de semifinales. Un duelo clásico entre experiencia y juventud, una batalla entre el joven león que intenta derrocar al viejo monarca, que por su parte se resiste a entregar el cetro a quienes lo reclaman de forma ruidosa. Novak Djokovic y Carlos Alcaraz disputarán una de las dos semifinales de la rama varonil en el marco de la versión 2025 del torneo abierto de los Estados Unidos, uno de los 4 grandes del tenis para profesionales en el orbe. Algunos esperan que Alcaraz alcance el partido final y antagonizar en esa instancia con el italiano Jannik Sinner y buscar allí la revancha de lo sucedido en el certamen de Wimbledon hace unas cuantas semanas atrás.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues veíamos con atención la nota que nos ha precedido y sí, Carlos Alcaraz, el joven murciano, va a enfrentar al veterano serbio Novak Djokovic en una de las 2 semifinales del torneo abierto de los Estados Unidos. Va a ser un duelazo, a muchos nos hubiera gustado verlos realmente en la final, pero bueno, en la antesala seguramente será un partido extraordinario, no se lo pierdan y ojalá tengamos la oportunidad de comentarlo más adelante con todos ustedes. Bueno, pues vamos al cierre. ¿Qué sucedió con la pregunta encuesta de esta noche? ¿Llegará el veterano Guillermo Ochoa a defender el marco del Deportivo Querétaro? El 35% dicen que sí, el 65% ganó el escepticismo. Bueno, el 65% dicen que no van a alcanzar tal acuerdo. Bueno, están en las negociaciones, ojalá por beneficiar deportivamente al cuadro bajo del Deportivo Querétaro. Sería sensacional contar con un elemento de esa experiencia, cuidando los 3 palos del marco del conjunto que juega en el Estadio Corregidora. En fin, estaremos pendientes en las próximas horas de ver si esto se concreta y se puede materializar. Vamos entonces, sin más preámbulo, a observar este pequeño video promocional de los Rayos del Necaxa, que están convertidos en un auténtico fenómeno allá en Aguascalientes. En México el fútbol es el idioma. Es el idioma nacional. Eva Longoria estuvo de visita para ver a su equipo, el Club Necaxa. Mi compromiso con Necaxa es personal. Quiero mostrarle al mundo la belleza de la gente mexicana. Gracias por venir y ¡fuerza Rayos! Un día puedes ser el rival más débil, al siguiente puedes convertirte en un gigante de fútbol. Y ahora mis amigos Rob y Ryan se unen con nosotros. We're very excited to join in and be a part of your story. The teams, the town, and everything around. Nuestro español no es el mejor, pero estamos muy embarazados. I think you just said that you're pregnant, Rob. I really do. Yo sé que si al Necaxa le va bien, a la población nos va a ir bien. Sé que nuestros mejores días están por venir. Es más que ganar partidos. Vamos a ganar corazones, vamos a inspirar orgullo, vamos a empoderar al equipo. Eso es lo que está en juego. Esto es solo el principio. Bueno, pues con ese video casi cualquiera se podría inspirar, ¿verdad? Dice, vamos a ganar corazones, de eso estoy seguro, de que ganen partidos con ese personaje como director técnico. Tengo mis serias dudas. Ojalá realmente reflexionaran, se reunieran los accionistas de los Rayos del Necaxa e hicieran una pequeña reflexión. Nos conviene tener a un personaje carente de ética, descalificado, sin experiencia, que no ha ganado prácticamente nada al frente de esta iniciativa. A lo mejor valdría la pena que lo reflexionaran, ¿verdad? Y pudieran impedir que la indecencia sea la que vaya marcando el derrotero de los Rayos del Necaxa. Bueno, corresponder a sus saludos y a sus telefonemas. Muchas gracias al profesor Armando Elías, mi querido gordito. ¿Ya entendiste por qué Israel está en el Eurobásquet? Sí, Israel el tiene su geografía allá en el Medio Oriente. Bueno, compite con los equipos europeos en materia
deportiva en muchísimas disciplinas. José Luis Chávez dice, sí va a llegar Memo Ochoa, ayudaría muchísimo al Querétaro. Bueno, pues ojalá, José Luis, que estés profetizando. Estrategia Deportiva, nuestros amigos también nos dejan saludos. Jano GF, que es infaltable, por supuesto, un saludo. Y Edgar Ponce también entró en contacto con nosotros. Bueno, con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.